Buenos días a todas, compañeras. Creo que se me oye bien. Buenos días a todas y bienvenidas a esta jornada sobre discriminación residencial de la población migrante durante la pandemia. Gracias a todas por venir. Hemos esperado unos minutillos para que se incorpore la gente y seguro que va a seguir incorporándose gente durante los próximos minutos. Gracias a todas por estar aquí en esta jornada que organizamos desde el programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes de la Asociación Provivienda. Este programa, que está financiado por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lleva más de 10 años trabajando en favor de la inclusión residencial de las personas migrantes y en contra de la discriminación que las personas migrantes sufren en el acceso y mantenimiento de la vivienda. Trabajamos a través de la atención a familias que sufren esta problemática, también a través de la sensibilización y la incidencia para visibilizar esas problemáticas y conseguir eliminarlas. Y también haciendo actividades como en la que estamos hoy aquí, que también en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Este último año ha sido especialmente difícil para todo el mundo, pero especialmente para aquellos sectores de población que han visto una situación que ya era muy delicada, bastante agravada. Hablamos, en concreto hoy, venimos a hablar de un sector de población, que es la población migrante, y de cómo su situación ha cambiado en este último año, desde que se produjese la expansión del COVID-19 y España se decretase el estado de alarma en España y se pusieran en marcha las medidas oportunas para pues bueno, tratar de paliar una situación que había sido inesperada por todo el mundo y no había llegado pues, sin previo aviso, ¿no? Cuando hacemos mención a esta situación, no podemos obviar que la población migrante ya atravesaba una situación muy delicada desde décadas antes. Pues bueno, todas sabemos que la población migrante tiene peor trabajo, que tiene sueldos más bajos, que sufre una mayor precariedad y en concreto en lo que nosotros trabajamos, que es la situación de vivienda, también tiene una situación mucho más precaria que otros sectores de población o que la población autóctona, ¿no? Es por ello que para entender las repercusiones que esta pandemia ha tenido en este sector de población concreto, no podemos obviar, no podemos perder de vista que partimos de la base de que ya previamente había una situación delicada, difícil, de vulnerabilidad, etcétera. Para poder hacer una radiografía de esta situación que estamos viviendo, hoy contamos con la presencia de 4 personas que llevan trabajando muchos años y concretamente en este último año han trabajado muy intensamente directamente con la población migrante, tratando de mejorar su situación, tratando de paliar las consecuencias que ha tenido esta pandemia. Pero yo antes de presentarlo quiero animaros a todas a que esta jornada, dentro de que bueno, es una jornada online, pues ya sabemos por la situación, sea participativa, porque es lo que queremos. Queremos contar con vuestra opinión, con vuestras voces, queremos saber qué pensáis y queremos también que interactuéis con las personas ponentes, porque vamos a tener un primer espacio en el cual las personas ponentes van a poder hablar, tener una ponencia de unos minutos, pero luego vamos a tener un espacio en el que vamos a poder hablar de todo un poco y queremos saber cuáles son los temas que más os interesan. Por eso os invitamos a que en la parte de abajo del chat tenéis la posibilidad de enviar preguntas. Os invitamos a que las registréis a través de esa herramienta porque os aseguramos que luego cuando debatamos la haremos llegar a las participantes. Del mismo modo, también os queremos animar a que compartáis vuestras impresiones durante la jornada a través de redes sociales y para ello tenemos el hashtag #COVID y vivienda. Y también podéis citar a Provivienda en redes sociales si queréis. La cuenta en Twitter, por ejemplo, es provivienda_org. Os animamos también a que participéis ahí para que los resultados y todo lo que comentamos en la jornada no se quede entre las personas que estamos aquí, sino que trascienda. Y bueno, antes de presentar a la primera persona ponente, os queríamos comentar también que esta jornada es fruto del trabajo que desde el programa llevamos haciendo desde hace ya más de 10 años, como he comentado, pero también desde el inicio de la pandemia, el trabajo que llevamos haciendo en favor de la revisión de esas medidas que se han puesto en marcha en materia de vivienda,
y cómo han afectado a la población migrante, si han sido de utilidad, si se han quedado fuera muchas personas, si esas medidas han sido un amparo real a esta población o podrían haberse mejorado. Por ello, hemos trabajado duramente en los últimos meses en un informe que vaya a tener desde hoy disponible en nuestra web, que es www.provivienda.org/no discriminación, y que también nos vamos a enviar por correo electrónico a todas las personas que estáis participando en esta jornada para que podáis revisarlo. Este informe es fruto del trabajo del siguiente ponente, pero también de nuestra compañera Marina Jiménez, a la que aprovecho para agradecerle el trabajo que ha hecho en estos meses en la elaboración de ese informe, del que os vamos a presentar a continuación las conclusiones, pero que os invitamos también a leer. Y es por ello que presento a la primera persona que va a participar en este panel de expertos. Él se llama Miguel Ruiz, es abogado del programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes de Provivienda desde hace ya casi un año. Él es graduado en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y también es colaborador del Observatory Desk y tiene un máster en Derecho Público Internacional por la Universidad de Maastricht. Miguel ha participado en la elaboración de diversos informes e iniciativas legislativas, ha publicado muy recientemente un capítulo académico sobre la efectividad de las quejas ante el Comité DESC en relación al derecho a la vivienda en España, junto al profesor Fons Comans. Y, como os comentaba, es abogado del programa de no discriminación de Provivienda, atendiendo a familias, dándonos soporte también tanto a Marina como a mí como trabajadoras sociales del programa. Y os dejo con él. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí y ver que hay tantas personas asistiendo. Muchas gracias, Juan, por la presentación y a las panelistas, que para mí es un placer compartir este espacio con personas tan maravillosas y tan expertas en la materia. En estos 15 minutos que tengo más o menos voy a tratar de resumir una de las conclusiones o los aspectos principales que hemos tratado en el informe La discriminación residencial de la población migrante durante la pandemia. Y antes de nada, quería explicar un poquito cuál fue el motivo que nos movió a hacer este informe, y era que veíamos que con las familias que trabajamos, que todas son personas extranjeras, nos dábamos cuenta que muchas veces sus circunstancias no encajaban con los requisitos de las ayudas en materia de vivienda que se habían aprobado durante la pandemia, e instintivamente nos surgió la duda de: ¿será que esto es discriminatorio? ¿Será que de alguna forma hay una discriminación? ¿O es que estamos teniendo muy mala suerte? Y como no lo sabíamos, nos pusimos en ello. Y para poder analizar, ¿no?, cuál había sido los posibles efectos discriminatorios, necesitamos perspectiva. Si algo ha caracterizado la pandemia ha sido la incapacidad para ver al futuro, para tener certezas en el futuro. Entonces decidimos ir un poquito hacia atrás para ver cuál era la situación previa de la población inmigrante en relación a la vivienda. Y al final es un paisaje que, como vamos a ver, es bastante desolador, fruto de la crisis económica y de derechos del 2008. Muchos de ustedes ya saben cuál es la situación. Es una cronificación, ¿no?, de una crisis cronificada de acceso a la vivienda. Este es un indicador de tantos otros que así lo demuestran, que es que tenemos una cantidad de desalojos, de desahucios anual tremendo. Se ha reducido un poco, pero sigue siendo alarmante la cantidad de personas que se quedan sin casa. A esto hay que añadirle que desde hace décadas nos encontramos con un mercado dual de vivienda. Esto significa que el 75% de las personas extranjeras acceden a la vivienda a través del alquiler, mientras que tan solo lo hace un 11% de la población española, y a la inversa en relación con la propiedad. Entonces, vemos que hay como dos mercados muy diferenciados, donde la nacionalidad es un factor
importante. Por lo tanto, la población migrante durante la última década ha tenido que acceder a través del alquiler, tiene una dependencia fuerte del mercado del alquiler, y lo que ha pasado no es desconocido para ninguno de nosotros, que es que ha habido una subida fuerte de los precios. Son muchas las causas, aquí no las voy a mencionar por falta de tiempo, pero sí que es importante ver que han sido subidas entre el 20, el 50% en función de la región, del estudio. Y esto ha conllevado, ha tenido como consecuencia principal que los desahucios por falta de alquiler o por expiración del plazo del alquiler sea el motivo principal de lanzamiento, por encima de las ejecuciones hipotecarias y muy por encima de las ocupaciones. Por lo tanto, al final el mercado de alquiler se ha visto muy resentido. Esto invitaría a decir, bueno, pues ya que el mercado privado de alquiler está tan colapsado, vamos a ir a la vivienda pública. Como saben, España es uno de los países con menos vivienda pública de la Unión Europea, pero es que además coincide que durante estos últimos años de crisis económica y de derechos, lo que nos hemos encontrado es que ha habido una caída tremenda de la construcción de vivienda protegida, pública, vivienda social, como le queramos llamar. Y esto sí que es verdad que tiene efectos sobre el conjunto de la sociedad, que afecta a distintos colectivos socioeconómicamente vulnerables, pero en la población migrante tiene una interdependencia mayor, porque la población migrante además se tiene que enfrentar al racismo y a la xenofobia. Aquí tampoco me voy a extender porque las compañeras del área de investigación de Provivienda hicieron un informe que también les invito a consultar, que es Desalquila, de racismo y xenofobia, donde se veían unas ratios muy elevadas entre las agencias que aceptaban discriminaciones, ¿no? Un 72,5%, por ejemplo, aceptaban discriminar directamente y de forma absoluta a cualquier persona extranjera. Eso significa que ninguna persona extranjera iba a poder acceder a esa vivienda. Y esto, al final, todo este colorario que hemos visto, lo que nos lleva es a que las personas extranjeras dependían mucho del alquiler, y como él estaba y está tan mal el mercado del alquiler para ellas, hay esta discriminación y demás, lo que nos encontramos es que han tenido que recurrir a trayectorias residenciales que se llaman inseguras o inadecuadas, como habitaciones, subarrendamientos, contratos verbales. En algunos casos se han visto abocados incluso a la ocupación, al hacinamiento, a la sobreocupación. Y esta es la situación con la que nos hemos encontrado justo antes de la pandemia. Y de forma bastante más elocuente que yo, y por eso lo he puesto aquí, el relator especial de las Naciones Unidas por el derecho a la vivienda y la no discriminación, Balakrishna Rajagopal, decía algo muy interesante. Decía, justo antes de la pandemia ya se había producido una pandemia de desalojo. Y refería que nos encontramos en un momento antes de la pandemia donde lo que se habían incrementado y profundizado eran las desigualdades socioeconómicas por líneas raciales, pero también de género, de casta, por ejemplo, la India, de religión y de otras intersecciones, que lo que nos obligaban es hay que tomar medidas, porque si no se toman medidas, esta pandemia de COVID que tenemos ahora se puede convertir en una pandemia de desalojos todavía mayor. Esta crisis sanitaria se puede convertir en una crisis de vivienda todavía más preocupante que la que ya veníamos viviendo. Y ante esta situación, los estados, lo que más conocemos es las medidas que se han tomado en la Unión Europea, han sido tomar una batería de medidas para frenar esta crisis que se podía provocar. Esta nueva crisis, una crisis acentuada, por decirlo de alguna forma, y realmente España es de los países que más medidas ha tomado, y hay estudios que indican que ha sido así porque la posición de las personas inquilinas es de las más vulnerables en comparación con el resto de Europa. Estas son las medidas que se han tomado en España. No voy a explicar todas ellas en profundidad, ni mucho menos, pero sí que pues, durante el confinamiento se suspendieron los plazos procesales y no hubo lanzamientos. Había una moratoria de la deuda hipotecaria.
se han suspendido de forma extraordinaria los desahucios de alquiler y desde principios de año también determinados casos de ocupaciones. Se han prorrogado de forma extraordinaria los contratos que estaban a punto de acabar. En algunos casos ha habido moratorias o reducciones si la persona arrendadora, el casero, era un gran tenedor, es decir, tenía más de 10 inmuebles. Se han puesto como préstamos, que se llaman los créditos ICO, préstamos, ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hay presupuestos que se han puesto para personas afectadas por la crisis socioeconómica del COVID. Estas son todas las medidas. Nosotras, para ver si ha habido discriminación en las medidas de vivienda, nos hemos centrado en un elemento muy particular que tiene que ver con los requisitos que se exigen para que se puedan aplicar las medidas de alquiler. Y son estos requisitos y que son los siguientes. Primero de todo, tiene que haber una situación de desempleo, ERTE, reducción de jornada por cuidados, una circunstancia similar que reduzca, que produzca una pérdida sustancial de ingresos. O sea que aquí hay un elemento de laboral que se tiene que producir desde la declaración del estado de alarma y por lo tanto tiene que haber una pérdida de ingresos. Después tiene que esto es bastante razonable, tiene que haber no puede haber más ingresos que 1.600 euros mensuales. Esta cantidad se incrementa en función de los hijos a cargo, si hay personas en casa con diversidad funcional, si hay mayores de 65 años, pero esto es como un tope que no se puede superar a partir de esta caída de ingresos. Y además, la renta rentaticia, junto con los gastos, los suministros, no pueden superar el 35% de los ingresos netos. Por lo tanto, encontramos que tiene que haber un problema durante la pandemia a nivel laboral, quedarse sin trabajo, ERTE. Además, poder demostrarlo, que esto muchas veces es lo más complicado, como vamos a ver, que los ingresos no sean superiores a los 1.600 euros mensuales en el conjunto de la familia y que suponga una carga importante, aparte de no ser propietario ni usufructuario de otra vivienda. Si se cumplen estos requisitos, se puede acceder, por ejemplo, a la suspensión de los desalojos derivados del alquiler, se puede acceder a las ayudas que se plantearon por COVID, se podían acceder a los préstamos ICOs, que eran como unos préstamos blandos para poder pagar la deuda que se había generado durante el confinamiento y la pandemia, y también a la moratoria o la reducción. Este requisito, que ya fue criticado por la sociedad civil y los movimientos sociales, se modificó gracias a este esfuerzo el 23 de diciembre de 2020 con el Real Decreto 37/2020. Por lo tanto, desde que se aprobaron las medidas en marzo de 2020 hasta Navidades, hubieron 9 meses en que este requisito de vulnerabilidad socioeconómica sobrevenida era como un filtro para acceder a las medidas de alquiler. Y aquí es donde ahora mismo ya lo que se exige es una situación de vulnerabilidad económica, llanamente. La verdad que la técnica legislativa que se ha utilizado para quitar la vulnerabilidad sobrevenida ha creado confusión, ha sido una mala técnica legislativa, pero únicamente, en principio, se va a ver esta situación de vulnerabilidad económica. Y nuestra pregunta era, bueno, ¿esto es una discriminación? ¿Sí o no? Hay distintos tipos de discriminación. Está la discriminación directa, que sería, por ejemplo, los extranjeros no pueden acogerse a estas medidas. Esto no es así y esto es una cosa que afortunadamente no hemos visto ni esperemos ver. Pero sí que nos preguntamos si es una discriminación indirecta, que es decir, si estas medidas, que son aparentemente neutras, han tenido un impacto desproporcionado sobre las personas que forman parte de una minoría. En este caso nos preguntamos sobre la población extranjera, la población migrante. Y a nosotros, haciendo investigación y haciendo un análisis de los requisitos concretos, hemos visto por un momento que hay criterios que afectan a la población migrante de forma desproporcionada, como es que se han excluido contratos de renta antigua, subarrendamientos, contratos de habitación, es decir, toda una serie de itinerarios y trayectos residenciales
que la población migrante se ve obligada a utilizar para garantizar una vivienda, un techo. Aquí he puesto unos datos de la encuesta regional de inmigración de la Comunidad de Madrid, donde aparece que entre un 16 y un 18% de la población migrante tiene que acceder a un contrato de habitación. No tenemos los datos de la población española, pero sí que hay datos que muestran que es un 1,5% de la población española la que vive con otras personas con las que no tiene ninguna relación de parentesco. Por lo tanto, nos encontramos que todos estos contratos, o sea, no entran dentro de las medidas, por lo tanto se está excluyendo ya a una gran parte de la población migrante. Aquí hablamos nosotros de la población migrante porque hemos centrado el estudio, pero quizás el mismo análisis se podría realizar para otros grupos en situación de vulnerabilidad, como la población, las personas etnias gitanas o el colectivo de personas jóvenes que también están en situaciones precarias en relación a la vivienda. Pero es que también, aparte de este aspecto, hay otro fundamento que es la parte del empleo. Como veíamos, para la vulnerabilidad sobrevenida, es importante poder justificar que había un ERTE, que había una situación de desempleo y que se había perdido el empleo, se había entrado en ERTE durante la pandemia. Como decía Juan al principio, todas sabemos que las personas migrantes pues, hay una segregación ocupacional, o sea, cobran menos, tienen peores trabajos, no siempre, pero bueno, a nivel de estadísticas. Y hay un elemento que a mí me sorprendía, que era el de la elevada temporalidad, que es mucho mayor. Si ya tenemos una temporalidad elevada, en torno al 26-30% en España, en el caso de los extranjeros asciende hasta el 88%. Por lo tanto, a lo mejor era un factor de suerte, siendo extranjero, tener trabajo una semana antes del estado de alarma o después. Y eso iba a condicionar si podías acceder a que se te suspendiera el desahucio o si te iban a dar ayudas para pagar la deuda que podías empezar a generar. Esto hay que sumarle, por ejemplo, que las personas extranjeras representan un grueso importante de los subsistemas especiales de la seguridad social, como es el de las trabajadoras del hogar, que tiene una menor protección. Y después hay un tema también fundamental, que es que la población migrante es uno de los colectivos principales que están en el trabajo, en el empleo informal, por una situación puramente administrativa de los permisos de trabajo. Entonces tenían el doble castigo durante el confinamiento de no poder trabajar, de no poder salir a la calle para trabajar, pero además tampoco podían justificar la pérdida de ingresos de ninguna forma, porque no tenían ningún documento oficial de que no podían ir a hacer venta ambulante, por ejemplo. En este sentido, además, hay que añadir la legalidad inestable de las personas migrantes en relación con los permisos de trabajo. No digo todos los motivos que nos han llevado a las conclusiones, las tienen en el informe, igual que en el informe también tienen otros aspectos muy interesantes, como una crítica general, un análisis crítico de las medidas generales que se han aprobado. Pero sí que las conclusiones, y para no entenderme mal, las conclusiones son que estas medidas en materia de alquileres configuran un ejemplo de normativas aparentemente neutras, pero con un impacto sobre la exclusión de familias que forman parte de una minoría, como es la población migrante en este caso. Y esto básicamente es por no tener esta perspectiva migrante en la cabeza, ¿no? Igual que hay lentes del feminismo, ¿no? En el diseño de estas medidas no ha habido unas lentes con mirada extranjera, migrante, y esta es la nota negativa, ¿no? del análisis que hemos realizado, pero la nota positiva es que se ha modificado. O sea, que durante 9 meses estuvo este filtro, pero que después, aunque se haya hecho de una forma un poco deficiente, sí que se ha retirado este requisito y en principio cualquier persona que estuviese en una situación de vulnerabilidad previa a la pandemia se puede acoger a las medidas. Esto es básicamente una parte del informe. Hay otra parte que tiene que ver con los confinamientos y con los asentamientos informales, pero ya se va a hablar en esta charla, por lo que ya en el turno de preguntas y de debate ya podemos hablar más extensamente sobre cualquier duda que tengan. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Miguel. Gracias. Has dicho algo que fíjate, que curioso es. Dice, España es de los países que más medidas ha tomado
en referente a viviendas desde el inicio de la pandemia, ¿no? Más medidas para paliar la situación y demás, ¿no? En comparación con los países de nuestro entorno, pero claro, el trasfondo que hay detrás es precisamente que tenemos una situación de vivienda peor en comparación con los países de nuestro entorno, ¿no? Mayor precariedad, mayores situaciones de vulnerabilidad, menos estabilidad en los contratos, etcétera, ¿no? Problemáticas que se van sumando y que hacen que la realidad residencial de España sea muy diferente a la de nuestro entorno y en concreto con la población migrante peor, porque se une todo lo que hablábamos al inicio, pero se une también algo importante, que es el racismo y la xenofobia que las personas migrantes sufren en esos procesos de búsqueda y también de mantenimiento de la vivienda. Precisamente desde el programa trabajamos también para luchar contra esa realidad, contra el racismo y la xenofobia que genera luego discriminación residencial. Y fruto de ese trabajo que hacemos a través de la estrategia Vallecas Antirrumores, es desde donde conocemos a la siguiente ponente por su colaboración con la red Antirrumores de la región de Madrid. Os quiero presentar ahora, que para mí fue un placer, a Yulisa Jauregui, que es politóloga con máster en cooperación internacional. Ella es también especialista en migraciones y participación ciudadana de Alianza por la Solidaridad, Action Aid, donde coordina proyectos junto con asociaciones lideradas por mujeres migrantes con el objetivo de ganar ese reconocimiento como sujetos políticos. Seguramente muchos ya la conocéis porque tiene una trayectoria y un trabajo incansable en este sentido y yo ahora os dejo con ella. Muchas gracias, Juan de, y muchas gracias también a todas y a todos por estar en esta sesión, ¿no? Antes de dar paso a comentar sobre la relación de acceso a la vivienda, en esta parte me voy a enfocar en mujeres migrantes, sí que me gustaría comentar previamente desde dónde partimos como organización, ¿no? Alianza por la Solidaridad lleva muchos años trabajando con población migrante y aquí en España también desde ya hace varios años, teniendo en cuenta que trabajábamos en un área de género y migraciones, realizamos un análisis interno y en el que veíamos que no podíamos trabajar estas dos cuestiones por separado, ¿no? Teniendo en cuenta la realidad en la que nos veíamos al trabajar con organizaciones de mujeres, mujeres migrantes lideradas por ellas mismas, ¿no? En este sentido fue que decidimos, teniendo en cuenta la perspectiva internacional, interseccional en la que trabajamos, trabajarlo desde este cruce, ¿no? Entre género y migraciones. Y llevamos trabajando, como decía, junto a las asociaciones de mujeres migrantes, como ha dicho Juan de, ¿no? En esta búsqueda, en este impulso de que sean reconocidas como sujetos políticos, porque lo son. Y en este sentido llevamos realizando distintas acciones y un trabajo de incidencia política, intentando introducir en las agendas, ¿no? Los temas, las demandas y las estrategias que las propias mujeres migrantes están creando en sus espacios, en sus asociaciones, para así conseguir una serie de cambios políticos y sociales que finalmente se traduzcan en una mejora de condiciones y de derechos de las mujeres migrantes, ¿no? Ya lo ha comentado Juan, de no voy a extender mucho, pero sí hacer hincapié en que esto es una cuestión, cuando estamos hablando de mujeres migrantes, de una situación de discriminación, de precariedad, y que ya viene desde hace mucho tiempo atrás y que evidentemente con la pandemia, ¿no? Que a mí sí me gusta recalcar que es una crisis sanitaria, pero es una crisis social, económica y también de cuidados, ¿no? Que no nos olvidemos de eso, que también es una crisis de cuidados. Pues ha venido a empeorar mucho más esta situación y también algo que nos preocupa mucho es todo lo que ya se ha conseguido por parte de las asociaciones, esta vuelta atrás, ¿no? Debido también a que muchas de estas organizaciones, de esas asociaciones, no cuentan con una serie de presupuestos que otras organizaciones sí que contamos, ¿no? Con lo cual, toda esta cuestión de la pandemia también ha venido como a atender cuestiones más urgentes, ¿no? Y que son vitales para las compañeras. No voy a hablar tampoco del racismo inmobiliario, porque ya lo ha comentado antes el compañero. Lo que sí me gustaría comentar es en relación, en base al género y la interseccionalidad, comentar tres situaciones con las que nos encontramos en nuestro trabajo en Alianza, ¿no?
La primera de ellas, por comentar, es, por ejemplo, el caso de las mujeres del asentamiento chabolista de Atochares en Níjar. Aquí brevemente, porque luego mi compañero va a hablar sobre esta cuestión. Claro, aquí hablando con las compañeras hace unos días, además, ¿no? Que aquí los planes de vivienda pues no existen, las condiciones infrahumanas en las que viven, además en un contexto de pandemia, sin acceso a agua, pues ya nos la podemos imaginar, ¿no? Y ellas lo que nos comentaban es viviendo en estas condiciones, pero alimentando a Europa, ¿no? Y también traía aquí esta cuestión, aunque luego lo va a comentar el compañero, porque nos comentaban también, claro, que ha habido un cambio, ¿no? O sea, anteriormente quienes migraban eran los hombres, sin embargo, en los últimos años, quienes están iniciando su proyecto migratorio son mujeres jóvenes, mujeres que están viudas o separadas, ¿no? Y que están llegando y con otras mujeres que ya están en esos asentamientos, pues están entre ellas ayudándose y coordinándose para construir estas chabolas y protegerse, ¿no? Allí quería dejar esto para también luego más adelante ir analizando un poco las distintas situaciones, ¿no? Porque sí que recalcar que, claro, la situación no se puede decir mujer migrante, por eso hablamos en plural de mujeres migrantes, para entender desde ese análisis interseccional la diversidad de realidades y situaciones por las que atraviesan las mujeres migrantes, ¿no? En el caso de Valencia, por ejemplo, algo que ha comentado el compañero anteriormente, es que también cuando hablábamos con las compañeras, las asociaciones de mujeres migrantes allí en Valencia nos decía que claro, que esta situación que están viviendo ahora les hacía recordar muchísimo a la que ya vivieron en el 2008, ¿no? Entonces, en esta cuestión, la realidad que ellas han estado viviendo antes de la pandemia es que vivían en habitaciones con otras familias o con otras personas, ¿no? Y con la llegada de la pandemia, muchas han sido despedidas. Ya aquí se cruza también la situación de que muchas de ellas están en situación administrativa irregular, por lo tanto no han podido acceder a ninguna de las medidas sociales diseñadas por el gobierno para mitigar las consecuencias de esta pandemia. Han visto como algunas de ellas, sobre todo las que han llegado recientemente a Valencia en este caso, están trabajando gratis por tener una comida y un lugar donde dormir, ¿no? O sea, como que están viendo que se está incrementando un montón de anuncios sobre personas que aprovechando esta situación, ¿no? Y de la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, pues ofrecen comida y vivienda a cambio de que trabajen gratis, ¿no? Y también algo que se ha comentado es eso, ¿no? Al no poder hacer pago a las habitaciones, pues están viendo que 2, 3 mujeres tengan que compartir habitación, ¿no? Y allí también se están organizando entre ellas, como decía, a través de sus organizaciones que pues ya de por sí son precarias, en intentar llegar a otras instituciones, al ayuntamiento, para hacer llegar estos casos y que den una respuesta, pero como la administración también, la respuesta es lenta, pues entre ellas se están organizando para en los casos que son mucho más urgentes, poder pagarles la habitación, ¿no? Además teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres tienen a cargo a sus hijos e hijas, ¿no? Y no cuentan con ese referente paterno. En el caso el tercer caso que quería comentar es, por ejemplo, aquí en Madrid, el trabajo que nosotros realizamos con las trabajadoras de hogar y cuidados. Aquí en Madrid, sobre todo, trabajamos con CEDOAC, que es el servicio doméstico activo, que llevan un trabajo incansable desde hace más de 10 años. Como sabéis, el sector de trabajo de hogar y de los cuidados es un sector feminizado, o sea, el 90% de las personas que trabajan en ese sector son mujeres migrantes. Y en relación con eso, también el trabajo que realizamos desde Alianza, ya justo antes de la pandemia, en febrero de 2020, recibimos al relator de extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, para que visitara a las compañeras trabajadoras de hogar, ¿no? Y en este informe que posteriormente redactó, hacía hincapié de manera específica en la situación de las mujeres migrantes trabajadoras de hogar como aquel sector en que no tiene ninguna protección jurídica, ¿no? Y también recomendaba al gobierno ratificar el convenio 189 de la OIT, que como sabéis, pues es el de equiparar las condiciones, ¿no? de las personas que trabajan en este sector.
Aquí en el caso de las trabajadoras de hogar en relación con la vivienda, hay que resaltar la realidad que viven las mujeres migrantes trabajadoras de hogar que están en el régimen interna, ¿no? O sea, viven y trabajan en el mismo lugar, o sea, en la misma vivienda que su empleador, ¿no? Y con la llegada de la pandemia, por ejemplo, han estado encerradas, como ella lo dicen, han estado encerradas porque los empleadores no les permitían volver a sus hogares porque tenían ese miedo a que en ese trayecto de ida y vuelta pudiesen ellas contagiarse y por tanto contagiarles a ellos, ¿no? Con lo cual, durante el confinamiento, durante esos meses, ellas han estado viviendo con sus empleadores sin poder regresar ni un solo día a sus casas y muchas de ellas teniendo familias, hijos, que finalmente se han tenido que quedar al cuidado de otras redes de apoyo, familiares y demás, ¿no? Y como ellas comentan, ¿no? Pues eso, el trabajo de interna es una esclavitud moderna, ¿no? Teniendo en cuenta allí además, pues todos los horarios disponibles en el que tienen que estar, 24 horas disponibles, y algo que denunciaban en este contexto es cómo se ha disparado también la demanda, ¿no? de mujeres que trabajen de manera interna, ¿no? Sabiendo pues todos estos casos de explotación que hay y con que nos hemos encontrado con ellas cuando hemos realizado distintos talleres para también, porque veíamos importante que era una cuestión emocional que ya mismas nos estaban comentando, ¿no? Que se sentían solas todos estos meses allí encerradas, cómo ha afectado también la pandemia emocionalmente, ¿no? Y sobre todo porque muchas de ellas también, aparte de estar, o sea, están aquí, pero familias a cargo en sus países de origen, ¿no? Para ir terminando, una cuestión en relación con todo lo que tiene que ver en estos pequeños resúmenes que he hecho de estos distintos casos, es la cuestión del empadronamiento, ¿no? Sabemos que para iniciar el proceso de regularización a través del arraigo social es imprescindible el estar empadronada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, que he comentado, el del asentamiento chabolista, ¿no? O sea, las compañeras nos decían, claro, ¿cómo nos empadronamos? O sea, ellas crearon ahí de manera muy creativa, a través de Google Maps, lo imprimieron y allí marcaron con una cruz, pues aquí vivo, ¿no? En esta chabola y tal. Claro, o sea, y al final, pues eso no les ha servido, no han recibido ninguna respuesta para empadronarse, ¿no? Igual, las trabajadoras de hogar de régimen interno, muchos de sus empleadores no quieren empadronarlas porque tienen miedo luego a recibir, pues, alguna denuncia, alguna notificación por haber tenido ni contratadas, por haber tenido trabajando a mujeres que están en situación administrativa irregular, ¿no? Con lo cual, pues para luego querer iniciar estos procesos de regularización, pues aquí ya encuentran su primer obstáculo, ¿no? Y luego otra cosa que quería comentar es en relación a la reagrupación familiar, que como sabéis viene en el marco de la ley de extranjería, ¿no? Uno de los requisitos indispensables para la reagrupación familiar es la cuestión de la vivienda, ¿no? O sea, un informe de vivienda adecuada, es así, ¿no? O sea, tener un informe de vivienda adecuada. Pero teniendo en cuenta todos estos casos, la realidad que viven las mujeres migrantes, o sea, es prácticamente imposible que puedan iniciar este proceso de reagrupación, con lo cual van año tras año postergando este derecho, además, que son derechos de los niños y niñas a vivir con sus familias, ¿no? Porque piden una serie de número de habitaciones, una serie de condiciones, metros cuadrados dependiendo del número de hijas, algo que ni siquiera aquí las personas y familias españolas, ¿no? O sea, no podrían ni siquiera cumplir, ¿no? Y para terminar, el acceso a la vivienda, como el acceso a otros derechos, vemos, pues, como ya han comentado los compañeros, que no tienen una perspectiva en este sentido interseccional, no se tiene en cuenta las realidades de las personas migrantes, porque además cuando hablábamos con ellos, ¿no? Lo que ha comentado anteriormente también el compañero, todas estas medidas de ayuda al alquiler, moratoria y demás, claro, muchas de las personas migrantes viven, como comentaba antes, en habitaciones. Entonces, no ha habido en realidad estas medidas para que ellos y ellas puedan acceder a algún tipo de apoyo para poder pagar esos alquileres, ¿no? Por eso, pues, ellos han conseguido unirse con otras compañeras, pagar una habitación y demás, ¿no? Y por último, sí que me gustaría terminar, aparte de que todas esas cuestiones, ¿no?
de situaciones de precariedad, de exclusión social en la que se encuentran las compañeras, sí recalcar la capacidad de resiliencia que tienen las mujeres migrantes, esa capacidad de estrategia, de unidad, de solidaridad, que han puesto en marcha antes de la pandemia, por eso se han organizado y han creado sus asociaciones, pero también durante y ahora mismo, ¿no? En pandemia, como decía antes, con la ausencia prácticamente de recursos, han conseguido crear bancos de alimentos, apoyar a las compañeras que sabían que no tenían un techo donde pasar esa noche, ¿no? Porque muchas de las trabajadoras de hogar, por ejemplo, fueron despedidas y ya sabéis que no tienen derecho a prestación por desempleo, como decía antes, ninguna de las medidas sociales, las echaban por las noches y claro, ¿a dónde iban? ¿No? O sea, cómo ellas han podido organizarse es algo que de admirar, ¿no? Y de poner en el foco también para escapar un poco también únicamente de esa lente que ve a las mujeres migrantes únicamente como personas vulnerables, cuando en todo caso son mujeres que han sido vulnerabilizadas, que son vulnerabilizadas, ¿no? Aquí el cambio de foco también, que es importante, porque en todo caso si caen esa vulnerabilidad, son por una serie de estructuras que generan esa vulnerabilidad en ellas. Y para terminar simplemente con una frase que decía una de las compañeras con las que estuvimos hace unos días, que os comentaba que estuvimos hablando en una charla también, en la que ella explicaba toda la situación en los asentamientos chabolistas, ¿no? Decía, claro, esta frase del gobierno, ¿no? Quédate en casa. Pero, ¿qué casa? Nada, gracias. Muchas gracias, Yulisa, gracias. Siempre es un placer escucharte. Cómo Yulisa ha puesto el foco en esa crisis de cuidados, ¿no? tan importante, cómo la pandemia ha puesto de realidad quién nos cuida, pero sobre todo qué papel como sociedad le estamos dando y qué trato a esas personas que nos cuidan, ¿no? Lo importante que es. Antes de presentar a la siguiente persona, quería volver a animaros a que para ese debate posterior que vamos a tener nos mandéis preguntas y respuestas sobre todas las cuestiones que estamos hablando o las que se os ocurran y queráis que abordemos a través de ese apartadito de preguntas y respuestas que tenéis abajo en la pantalla. Quiero presentar ahora a Tav Mane. Hablaba también Yulisa hace unos minutos de cómo está cambiando el perfil migratorio y cómo también las mujeres están llegando a los asentamientos y están generando esas redes de resiliencia para apoyarse las que ya están en terreno con las que están llegando y demás, ¿no? Tav también conoce mucho de esto. Él es diplomado en Historia por la UCAD de Dakar. Ha ejercido como docente de primaria durante 7 años en Senegal, que es su país de origen, y en España ha estudiado diferentes estudios relacionados con el mundo social e intercultural y entre ellos un máster en mediación social e intercultural también. Desde 2008 hasta 2013 trabajó como técnico de acogida en asentamientos urbanos en Barcelona. Hasta hace muy poquito ha sido coordinador del Centro Territorial de CEPAIN en Barcelona, precisamente, y en la actualidad, desde abril, desde hace muy poquito también, está trabajando como responsable estatal del Servicio de Asentamientos y Centros Diurnos del área de vivienda de CEPAIN. Yo quiero además, ya que le presento, darle las gracias por estar aquí presente, porque debido a esta situación que estamos viviendo ahora mismo, hay muchas compañeras de CEPAIN que están trabajando mucho en terreno, mucho en Ceuta ahora mismo y para nosotras es un honor y un placer que hayáis podido sacar un ratito para venir y contarnos vuestra experiencia. Así que os dejo con Atav. No te escuchamos, Atav. Tienes que desilenciarte. Mira, perfecto, Juan de. Vale, buenos días a todas y a todos. Y a Provivienda por invitarnos aquí. Yo creo que Juan de, en la fase de presentación, has de alguna manera hecho un resumen perfecto, ¿no? Sobre la gravedad, ¿no? de la situación. Y gracias también a mis predecesores y la predecesora y mi predecesor, que Miguel, que ha abierto la lata. No voy a decir qué tipo de bebida es, desde luego me gustó mucho la exposición y también la exposición de Julissa.
y agradecer a todo el mundo. Y bueno, nosotros vamos a abordar la parte de asentamiento y centros diurnos. Primero, a modo de introducción, podemos decir que la vivienda se ha convertido durante la pandemia en la primera línea para luchar contra la COVID-19. No lo digo yo, lo dice, es una afirmación de Leliani Farah, que es la anterior relatora de Naciones Unidas para los Derechos a la Vivienda Adecuada, y quien además en 2020 estableció una serie de recomendaciones para proteger la vivienda, para proteger la vida de las personas que residen en asentamientos informales en todo el mundo, desde el respeto de los derechos humanos. Entre otras recomendaciones podemos subrayar, prohibir los desalojos forzosos durante la pandemia, garantizar unas condiciones adecuadas de protección en los asentamientos, etc. Cabe añadir que una de las manifestaciones más graves de la exclusión residencial son los asentamientos informales, en los que a día de hoy en España residen mayoritariamente personas migrantes. Bueno, dicho esto, voy a abordar rápidamente el punto 2 para que nos entendamos. Bueno, vamos a abordar el marco conceptual del término asentamientos. Según la tipología ETHOS de FEANSA, FEANSA es la Federación Europea de Entidades que trabajan en el ámbito del sinhogarismo. Según FEANSA, los asentamientos informales son lugares que se caracterizan por estar compuestos de viviendas inadecuadas para residir, sin luz, sin agua, sin saneamiento, aislados, etc. Además, en su mayoría también son viviendas inseguras, porque en cualquier momento las personas que viven en esas viviendas están expuestas a un posible desalojo. De alguna manera, para que se entienda, bueno, los asentamientos en su esencia son campamentos de personas sin hogar, así de sencillo. Hay distintos tipos de asentamientos. Hay los llamados asentamientos urbanos, que son naves, casas en muy mal estado y por lo general abandonadas, pisos sobreocupados e incluso chabolas construidas con material de desecho. Suelen ser de carácter vertical, pero también horizontal. En grandes ciudades, grandes o medianas ciudades como Barcelona, Barcelona, Valencia, etc., encontramos ese tipo de fenómeno. Los asentamientos, cuanto a los asentamientos rurales, son poblados chabolistas con materiales reciclados de las explotaciones agrícolas, plástico, madera, etc., almacenes o casas de campo en muy mal estado, incluso vehículos, suelen ser de carácter horizontal. Esto, sobre todo, en un entorno donde existe un modelo económico agrícola altamente industrializado. Es el ejemplo de Almería, donde estoy actualmente, es el ejemplo de Huelva, de Murcia, etc. Vamos a abordar un poco el contexto, contextualizar, ¿no? Y el punto 3 que llamamos cronología, es un poco la contextualización. Bueno, aquí observamos dos aspectos que son, primero, el aspecto cuantitativo y segundo, el aspecto cualitativo. ¿Qué observamos en el aspecto cuantitativo? Observamos más asentamientos y más cronificación, más asentamientos y cronificados. ¿Y a qué viene esto? Es que desde mediados de los años 90, estos asentamientos han ido creciendo y convirtiéndose en un problema estructural. Lo que era un problema coyuntural se transformó finalmente en un problema estructural, ya que inicialmente estaban muy vinculados a la estacionalidad de las campañas agrícolas, pero sobre todo desde la anterior crisis las personas prefieren permanecer todo el año en un mismo asentamiento, puesto que así tienen más posibilidad de trabajar que desplazarse de un lado a otro.
Aunque reconocemos que todavía existen temporeros que suelen habitar estos asentamientos, sobre todo durante los picos de producción de la campaña. Y cuanto a los asentamientos urbanos, nacen de las mismas condiciones de precariedad. Personas atraídas por las expectativas laborales y el desarrollo que ofrecen las grandes ciudades se encuentran en una misma problemática. Al tener limitaciones, acceder a un trabajo adecuado y sobre todo una vivienda digna. En esos asentamientos buscan refugio en un gran número de personas migrantes en situación irregular que ante la posibilidad la imposibilidad de acceder a una vivienda adecuada o un trabajo formal, se ven obligados a habitar este tipo de alojamiento. Cabe añadir también como consecuencia de la anterior crisis económica, muchas personas migrantes, incluso familias, perdieron sus empleos y fueron desahuciadas de sus casas, de su propia vivienda, y acabaron en esos asentamientos. Eso es el panorama desolador de esta situación, de este fenómeno. Y pues, el aspecto cualitativo, lo que observamos es que, creo que lo ha dicho Julissa también, más mujeres, menores, familias, jóvenes extutelados, mujeres, incluso mujeres víctimas de trata. Aquí también cabe añadir también que los asentamientos matan también. Los medios de comunicación se hacen eco de los incendios sucesivos con su larga lista macabras, ¿no? de personas que pierden la vida. El pasado lunes 18 de mayo en Palos de la Frontera, que es en Huelva, y ayer mismo en Lucena, en Huelva, con 2 víctimas mortales. En Níjar, durante el mes de febrero, también hubo un incendio que dejó en la calle más de 200 personas. En Barcelona, durante el mes de diciembre del año pasado, el incendio de la nave de Gorg se llevó la vida a 4 personas. Bueno, esta lista es muy larga y las personas supervivientes quedan marcadas de por vida. También cabe añadir en esta situación que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la vivienda saludable y contempla el impacto de las condiciones de vida en la calidad de las condiciones las condiciones de vivienda en la calidad de vida. Considera que el espacio a habitar tiene que ser adecuado para poder reducir al mínimo las tensiones psicológicas y sociales. Entonces, es decir que, bueno, la vivienda inadecuada pues es factor de enfermedades o factor de inestabilidad, ¿no? Emocional y etcétera. El estado actual de la situación. Bueno, desde CEPAIM estimamos que en torno a 15.000 personas residen en asentamientos. Esas son estimaciones, en los territorios donde intervenimos en Andalucía, región de Murcia, Valencia y Cataluña. En Huelva, la provincia de Huelva, los perfiles son mayoritariamente hombres solos, de origen subsahariano, mujeres solas y familias magrebíes, jóvenes extutelados, mujeres víctimas de trata, etcétera. En la provincia de Almería mayoritariamente son hombres solos de origen magrebí, Marruecos sobre todo, familias con y sin menores, jóvenes extutelados, etcétera. Tanto en Huelva como en Almería, buena parte de las mujeres solas fueron contratadas en origen y se quedaron en situación irregular al decidir permanecer en el país después de la campaña. En la región de Murcia, mayoritariamente son hombres solos de origen magrebí, Marruecos sobre todo, familias con y sin menores, jóvenes extutelados, etc. En Valencia, mayoritariamente son hombres muy... bueno, hay un equilibrio entre
son hombres, pero hay un equilibrio entre la población subsahariana y la africana. Pero también hay familias de Europa del Este, bueno, esencialmente de Rumanía y Bulgaria, latinoamericanas, esencialmente de Colombia, también Venezuela, etc. En Barcelona mayoritariamente son hombres solos de origen senegalés, pero también hay mujeres solas o casadas, sobre todo con menores en pisos sobreocupados. Esto es el fenómeno de las mujeres con familia y menores y todo esto se ve más en los pisos sobreocupados que en los asentamientos. También, porque también los pisos sobreocupados son viviendas inadecuadas. También encontramos familias de Europa de Este que son de Rumanía esencialmente. Vamos a abordar el tema del COVID. El tema del COVID podemos decir que, bueno, que durante la COVID nosotros en el año 2020 hemos atendido un total de 13.693 personas. 11.074 de estas personas que atendemos en asentamientos han recibido material básico, kit sanitario, alimentación, ropa, asesoramiento jurídico, etc. Y en los centros diurnos, en los albergues y centros diurnos, hemos recibido 2.619 personas. Y estas personas han recibido servicios de asistenciales como lavandería, ducha, entrega de alimentos, asesoramiento jurídico, etc. La pandemia ha agravado, entre otra cosa, la exclusión residencial y ha repercutido negativamente en las personas que viven en los asentamientos. Yo creo que aquí pues voy a seguir donde lo dejó Julissa, porque Julissa dice, quédate en casa, pero ¿en qué casa? Pues ahí voy a seguir desarrollando un poco esta parte, observando que unas de las condiciones residenciales muy precaria y peligrosa es esta casa que estamos hablando, porque las personas que viven en estos lugares que llamamos casa han tenido grandes dificultades para mantener una higiene adecuada, la distancia social, pisos sobreocupados y chabolas. En caso de contagios no han podido guardar cuarentena en condiciones adecuadas. Bueno, para decirlo así, ni cuarentena, porque el espacio no ofrece este tipo de práctica. Personas que se han visto obligadas a permanecer todo el día en un mismo lugar, tremendamente inadecuado. Recordemos el invierno, Filomena y todas estas historias. Personas que suelen salir, estar en lugares todo el día, en lugares un poco más adecuado, un poco caliente, y vienen por la noche, aunque pase el frío por la noche, pues lo soporta, pero está todo el día y toda la noche, durante toda la pandemia, metido en una casa. Sobre todo el primer estado de alarma, la verdad, es para ser valiente y no salir en la calle y protestar. Paralización administrativa de la administración pública generó grandes problemas, sobre todo que está ligado en la consecución y la renovación de la documentación de los permisos de residencia, de los pasaportes, del arraigo social. Esto ha tenido grandes implicaciones a nivel laboral, sobre todo la pérdida de empleo con el incremento en la economía sumergida, etc. Y lo que se observó y lo que llamamos un cuello de botella, el acceso a los servicios esenciales, eso también creó una dificultad, ¿no?, a la hora de atender a estas personas, porque claro, tanto los servicios sanitarios como los servicios sociales o de emergencia, claro, cuando se declaró la pandemia y todo esto, estaban tan pendientes tanto a atender a personas con COVID, que finalmente
se dejó marginado otras enfermedades que padecen las personas, la mayoría en los asentamientos. Incremento de la dificultad en el ámbito laboral e ingresos. Se han incrementado muchísimo las dificultades para poder sobrevivir, sobre todo porque la mayoría de ellos trabajan de manera informal y no podían acreditar los desplazamientos, sobre todo durante el estado de alarma. Entonces están obligados a estar confinados en su domicilio. Dificultades para permanecer en cuarentena, bueno, esto creo que ya lo hemos hablado, en caso de contagio debido a que necesitaban trabajar para poder sobrevivir, tanto como sus familiares, para ayudar a sus familiares en el país de origen, porque no solamente para ellos, pero también la familia que está en el país de origen. A pesar de todo, todas estas dificultades han sido esenciales. Estas personas han sido esenciales, no lo digo yo, lo dicen muchos informes, muchos estudios que han analizado el trabajo de estas personas migrantes que viven en zonas agrarias. Entonces, claro, a pesar de todo, de todas estas dificultades han sido esenciales para el abastecimiento de nuestros supermercados y los de media Europa. La comunicación, han estado incomunicados, bueno, incomunicación, improvisación y cambios permanentes en las medidas de prevención y multitud de informaciones que para personas que muy aisladas, que a menudo desconocían el funcionamiento de las administraciones públicas, afectadas por la brecha digital, los hemos mantenido informados con informaciones veraz de las instrucciones de las autoridades públicas, informaciones adaptadas a los códigos culturales y a los idiomas también. Hemos tenido que sensibilizar y continuamos a hacerlo, esta sensibilización sobre las verdaderas implicaciones de la pandemia. A nivel sanitario, estas personas están particularmente expuestas a riesgos sanitarios de manera cotidiana debido a la deficiencia higiénica en los lugares, sin acceso al agua, a la luz, acumulación de basura, roedores que conviven allí, incremento objetivo de los riesgos a nivel de la salud física, riesgo de contagio, pero también se han incrementado los problemas de salud mental. Además, todos los recursos sanitarios estaban muy centrados en la COVID, creo que ya lo he comentado, y esto dificulta la atención de otras patologías. Se ha incrementado sobremanera, ¿no? las actividades de mediación intercultural en el medio sanitario. El apoyo psicológico en clave intercultural ha sido una herramienta importante para el apoyo de las personas que viven un duelo emocional doble. Personas que han perdido familiares en el país de origen, pero también en su círculo de relación con personas ancianas españolas que fallecieron durante la pandemia. Entonces es doble. A nivel de discriminación por parte de los vecinos, podemos decir que, bueno, que lo que decía Julissa, ¿no? Quédate en tu casa, pero que cada casa estamos hablando. A menudo han sido señalados como por los vecinos y vecinas que a priori parece que se saltan las medidas sanitarias, cuando en realidad tenían que desplazarse para buscarse la vida y poder sobrevivir y acceder a recursos tan esenciales como la recogida de agua en puntos alejados. Bueno, ¿cómo nos hemos reinventado durante esta época de la pandemia? Nosotros vamos hacia ellos, evitando que se desplazaran a las oficinas y evitar sanciones de las autoridades. Hemos sido acreditados, porque hemos sido acreditados como servicio esencial, entonces, claro, tenemos esta facilidad. Recopilando y analizando todas las informaciones, toda la información sobre la pandemia y traduciendo para que sea accesible y comprensible, rompiendo bulos y creencias falsas. Evitando la concentración multitudinaria de personas en los repartos de productos básicos. Lo que hemos hecho en Barcelona, por ejemplo, hemos concertado citas en espacios seguros, parroquias, dairas. Daira
Bueno, esto es un nombre wolof de Senegal, es una cofradía, la Daira, organizando repartos con líderes naturales de la comunidad. Un representante de cada unidad de convivencia es quien viene para recoger los enseres básicos cada día y se encarga de repartirlo con los convivientes, sus convivientes. Muchísimo control de la distancia de seguridad en las entregas y el uso de las medidas de protección sanitaria, mascarilla, gel, hidroalcohólico, etc. No te quiero interrumpir, Muy bien. pero tenemos un minutito más para cerrar porque nos hemos tendido un poco. Está cerradísimo. Bueno, hemos intensificado la desertización y la fumigación constante porque, claro, hay una invasión, el hecho que la actividad económica se ha ralentizado, entonces los polígonos donde están ubicados esos asentamientos, bueno, se ha observado un aumento de roedores. Bueno, se ha creado un grupo de WhatsApp para la comunicación interna para facilitar a los distintos miembros de los asentamientos para que les llegue la información, etcétera. Con esto, pues mira, lo dejo aquí, Juan de, y ya que tendremos otro espacio para poder abordar. Nada, Sí. muchísimas gracias. Muchas Nada, gracias así a que vosotros. es un tema muy interesante y además que tú eres una persona que tiene mucho que contarnos porque lo estás viviendo cada día allí en terreno. Nada, Sí. es un placer escucharte y ahora en el debate vamos a tener también otro espacio para que podamos seguir hablando. Gracias de verdad. Nada, a ti. Decía una cosa que a mí me ha dejado muy marcado. Has dicho una frase, los asentamientos matan y las personas supervivientes quedan marcadas de por vida. Decía, muchas veces ponemos siempre el foco, ¿no?, en las administraciones no llegan, los servicios no llegan y demás, ¿no? Muchas veces el problema no es tanto las administraciones, ¿no?, como las direcciones, la política, lo que hay detrás, quién da las órdenes y quién no, y quién tiene el poder para hacerlo. Yo no voy a señalar, no es el espacio hoy, evidentemente, pero no perdamos de vista que no matan los asentamientos, sino quienes no estamos haciendo posible que las personas tengan una vivienda digna. No quiero ponerme negativo, de hecho me voy a poner muy positivo porque precisamente la persona a la que voy a introducir ahora es un ejemplo de administración que llega y que resuelve y que le facilita la vida a la gente. Os voy a presentar ahora a Daniela Monte, que ha trabajado muchos meses, este último mes ha trabajado mucho en hacer llegar a la gente la información, en estar ahí, en estar al otro lado del teléfono. Ella es trabajadora social, mediadora y fundraiser, lleva 10 años como trabajadora social en el sector de las migraciones y ha trabajado en Aculco, ha trabajado para el Consulado General Central de Colombia en Madrid. Desde 2019, además, coordina las oficinas municipales de información, orientación y acompañamiento para la integración social de la población inmigrante, en concreto Oficina Norte del Ayuntamiento de Madrid, que está gestionado por la Rueca, y desde el que sabemos de primera mano que se ha estado haciendo un trabajo incansable en este último año por hacer llegar la información, por atender cuando ningún sitio atendía, cuando ninguna administración cogía el teléfono. Ellas han estado ahí atendiendo a miles de personas, no solamente de Madrid, sino de toda España. Y nada, yo os voy a dejar con Daniela para que nos cuente su trabajo de este tiempo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Juan, por esa pedazo de presentación. Yo poco voy a tener que decir después de haber escuchado tanto a Alá, porque además lo ha resumido todo súper bien lo que nos hemos visto dentro de las oficinas. Yo sí que voy a aprovechar este tiempo para para compartiros una pequeña presentación que he elaborado para que sea como súper visual. Uy, estas son las cosas del directo, ¿eh? De ponerse una nerviosa. Voy a dejar un segundillo de compartir, la vuelvo a abrir. A ver, perfecto. Voy a darle otra vez.
Bueno, pues como comentaba Juan de, yo soy Daniela Montes, soy una de las coordinadoras de la Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante del Ayuntamiento de Madrid. Es un servicio que gestiona la Rueca Asociación, y para aquellas personas que no nos conozcan, desde las oficinas que estamos ubicadas en la zona norte, aquí en el distrito de Tetuán, y en la zona sur, en el distrito de Carabanchel, están desde su creación en el año 2005 concebidas como centros de apoyo al proceso de integración de la población inmigrante. Nosotras básicamente lo que hacemos es crear espacios de encuentro e intercambio cultural con las personas participantes, lo que promueve una participación ciudadana y facilita, entre comillas, una verdadera convivencia intercultural en nuestras ciudades. Entre comillas, ¿por qué? Porque hay clases migratorias, no todo el mundo tiene el mismo acceso, y sobre todo la pandemia sí que ha evidenciado lo que antes hablaba Ala y también hablaba Yulisa, ¿no? De cómo las personas acceden a los recursos, ¿no? Por otra parte, sí que es verdad que una de nuestras partes y que más hemos potenciado en los últimos 2 años es que somos un recurso de carácter formativo, informativo y documental para todas aquellas personas que se encuentren en cualquier tipo de proceso migratorio, tanto a la hora de regularizar su situación dentro de la ciudad o del país, porque fue lo que nos pasó en pandemia, como a la hora de acceder a otro tipo de recursos sociales. Y para ello es para lo que trabajamos con otras entidades, como es el caso de Provivienda y como es el caso de Alianza por la Solidaridad y, por supuesto, con SEPAI. ¿Qué son las oficinas? Las oficinas somos un grupo de técnicas que estamos desde la coordinación hasta la parte de administración. Tenemos técnicas de atención social especialistas en extranjería, tenemos técnicas en orientación sociolaboral y también técnicas en educación. Actualmente somos de los poquitos centros que todavía queda donde hay profesionales contratados para la formación en español. Y cuando una persona accede a nuestra formación en español, prácticamente puede estar un año con nosotras formándose totalmente gratuito. ¿Cómo estamos haciendo esto? Pues a nivel presencial, sí que es verdad que con la pandemia los primeros meses estuvimos bastante limitadas, pero nos incorporamos al inicio, a la finalización del estado de alarma. Atención telefónica, en pandemia nosotras fuimos, como comentó Juan, de los pocos centros que el viernes nos mandaron a confinarnos, el lunes estábamos trabajando y habilitamos 6 líneas telefónicas para poder compensar lo que no podíamos realizar en presencialidad. Atendemos vía email, tenemos consultas online, las formaciones presenciales y online, y siempre desde las oficinas estamos creando material informativo propio. Y esto tuvo mucha relevancia en el tiempo de pandemia. Los servicios que ofrecemos es, como ya más o menos podéis saber, las 60 personas que más o menos he visto que estaban conectadas, información y orientación general, tanto de cualquier tipo de trámite de extranjería como de recursos sociales. Hay un taller que nos parece súper importante a la hora de hablar de, no de integración, sino de inclusión de las personas en tus primeros pasos en Madrid. Algo tan simple como qué es la tarjeta de transporte, cómo obtenerla, cómo realizar el empadronamiento, orientación en temas de ámbito de empleo y formación ocupacional, como os he comentado antes, la formación en español, y contamos con talleres, jornadas, salidas, que en tiempo de pandemia lo que hicimos fue convertirlas en actividades virtuales con diferentes temáticas o celebraciones de días internacionales para ampliar pues la cultura general, ¿no? En esta presentación, en lugar de contar como mucho lo que hace las oficinas, porque probablemente el equipo técnico, las personas que nos estén escuchando, ya las conocían, y si no las conocéis, os invito a que conozcáis nuestra web, he querido centrar como el tipo de consultas que nosotras comenzamos a recepcionar telefónicamente. La primera semana, entre las dos oficinas, atendimos 1.600 llamadas telefónicas. Y no solamente era en Madrid, sino que empezaron a llamarnos técnicos y técnicas de otras provincias, porque como comentaba Juan, éramos de los pocos recursos que continuaban abiertos, que no cerramos, y que al contrario de cerrar, ampliamos en nuestras posibilidades de contacto, ¿no?
En ámbito jurídico fue presentación y el tiempo estimado para las citas previas, porque como comentaba Ala, se suspendió todo, la gente empezó a no tener información y hay algo que no se ha hablado sobre el recurso residencial, pero es que un gran número de personas que estaban en condiciones de turista pasaron a quedarse en España sin ningún tipo de posibilidad, o porque habían agotado ya sus ingresos, o porque el cambio monetario de sus lugares de origen no les permitía el envío de las remesas, o porque venían a visitar a familiares y pasaron, que hemos tenido uno de esos casos, pasaron en un estudio visitando a su hija a quedarse 6 personas y una de esas personas falleció por COVID. Trámites generales en extranjería, consultas sobre el ingreso en España por COVID, si se podía ingresar, si se podía salir, cuánto se prolongaba el estado de turista, porque había muchas personas que no querían quedarse en situación administrativa irregular. También otras personas que estaban en los procesos de regularización, la incertidumbre y consultas sobre extranjería de servicios públicos. Tuvimos llamadas de Palma de Mallorca, tuvimos llamadas de Granada, tuvimos llamadas de Galicia, de personas técnicas que no sabían muy bien cómo orientar a sus usuarios y a sus usuarias y lo que hacían era contactarse con nosotras. Algo que no aparece aquí y que no se ha mencionado, pero que nosotras sí que lo evidenciamos en las oficinas, fue todas aquellas personas migrantes que estaban en régimen de estudiante. Porque pasaron a estar en la universidad mientras la universidad se adaptaba a volver a las clases online, a empezar a convivir con personas que realmente no conocían, porque como habló Miguel al inicio, sí es verdad que hay un número importante de población migrante que comparte piso y comparte estas habitaciones. Entonces, con las personas que estaban en régimen de estudiante, lo que empezamos a presenciar fue una sobrecarga emocional. Por, como también comentó Ala, el doble duelo, ¿no? El duelo de estar aquí, el duelo de no poder apoyar a los suyos y encima de empezar a convivir con personas que no conocían. En ámbito social, pues eran consultas laborales por despido y ERTE. Coincido con Yulisa que uno de los sectores más golpeados ha sido el servicio doméstico. Tuvimos muchísimas consultas por parte de mujeres a las que se le estaban vulnerando sus derechos por estar en este régimen y que nos contactaban a nosotras porque no sabían qué hacer. También nos empezaron a llamar personas que habían perdido a su ser querido aquí y no sabían ni cómo tramitar la pensión, no sabían, porque cuando tú hablas de personas migrantes, cada vez nos damos más cuenta en las oficinas que si bien nosotros somos un recurso de información y orientación, en cuanto dicen persona migrante, cualquier otro servicio público lo que hace es derivarnos a nosotras y quizás este servicio público tiene que brindarles es el apoyo como cualquier persona independientemente de su lugar de origen, ¿no? Las prestaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, nos pasó que nosotros sí que evidenciamos muy bien desde las oficinas esa clase media que de repente por economía sumergida, por las inestabilidades laborales en los contratos, pasaron de una manera muy brusca a no tener ingresos y a depender de las administraciones públicas para poder cumplir y suplir sus necesidades básicas. Recibimos muchas llamadas de personas que nos preguntaban por ayudas alimentarias de otras comunidades autónomas, porque no sabían cómo podían acceder a los propios recursos que tenían cerca. También y sobre todo hubo una parte que os comentaré que se concentró en informar sobre los protocolos de actuación en caso de coronavirus y los derechos laborales de las personas migrantes, puesto que las oficinas, antes teníamos un blog en el que pasábamos de una publicación una vez a la semana y de repente pasamos en ese blog a publicar diariamente información eficaz, pero también veraz, de cómo acceder a los recursos, de lo que comentaba Lab, de todos los cambios que habían administrativos. Creamos muchísimas infografías sobre todo lo que estaba saliendo para que las personas pudieran tenerla vía WhatsApp, para que pudieran tenerla vía la web y además también nos servía como para poder orientar al personal técnico.
Principales hitos que conseguimos para el 2020. Realmente el 2020 lo que sirvió para estas oficinas y la situación de pandemia fue para catapultarse y centralizarse y demostrar que realmente somos un punto de información y orientación para cualquier persona migrante, independientemente de su lugar de origen y sobre todo de su situación administrativa. Porque somos un sitio donde atendemos a una persona que acaba de llegar, como una persona que lleva 10 años y lo que quiere es informarse sobre el trámite de convenio bilateral en materia de su pensión. Además de que durante el estado de alarma no se suspendieron las actividades de las oficinas, se habilitaron más líneas telefónicas y se mejoró el servicio de consulta online, realizamos en los 3 meses 9.262 atenciones. Durante el estado de alarma se desarrollaron 123 actividades formativas online. Nosotros lo que hicimos es que la mayoría de las actividades que teníamos en ese momento previstas de manera presencial las trasladamos a nuestra plataforma Moodle y, por ejemplo, del curso de manipulación de alimentos que normalmente teníamos y que solamente se formaban unas 25 personas por aforo, pasaron a formarse en un solo mes 67 personas. Inauguración de la web, con actualización de información, descarga de material. Nosotras tenemos 25 hojas informativas sobre cómo una persona puede realizar su trámite en extranjería. Tanto la solicitud de protección, la solicitud de asilo, disculpa, tanto como si quieres realizar la renovación, la primera tarjeta de renovación, o si lo que deseas es una orientación sobre el arraigo. Estas hojas están disponibles en nuestra web y de libre descarga. Ahora también contamos con una newsletter con contenido semanal de las actividades de las oficinas, que reciben todos estos participantes que estuvieron durante pandemia y además las entidades públicas. Pero es súper importante, y cada vez lo resaltamos más desde las oficinas, formar al personal técnico. Porque al final, cuanta más información tiene un personal técnico, mejor servicio da. Y en lo que se refiere a población migrante, tener información es empoderarla. Porque una persona migrante, lo ha informado Yulisa y lo ha informado Alap, ya tiene una serie de herramientas sociales que no poseen a lo mejor las personas que ya están viviendo aquí y que al final lo que necesitan es ese pequeño empujón. A mí, antes de hablar de datos, que ya lo podéis ver aquí, viendo un poco de lo que se trataba esta guía, ¿no?, de discriminación residencial de la población migrante en pandemia, me gustaría resaltar dos grupos que no han salido, pero que han sido tremendamente importantes dentro de la pandemia. Y el primero ha sido el grupo joven. Nosotros evidenciamos que el grupo joven con el que estábamos trabajando, sobre todo las reagrupaciones familiares, empezaron a convivir y mantener relaciones familiares con personas que no conocían. Y eso empezó a incrementar su consumo en muchos de estos jóvenes. Entonces, nosotras lo que hicimos fue que a través de nuestro grupo joven orientado hacia la empleabilidad empezamos a trabajar los vínculos, empezamos a trabajar la gestión emocional y empezamos a trabajar la resolución alternativa de conflictos. También me gustaría resaltar lo que ya también ha comentado nuestro compañero, y es el doble duelo que han empezado a sufrir las personas migrantes, pero es no solamente por el fallecimiento de un ser querido, sino porque al migrar también tenemos nuestro propio duelo migratorio, y que habían muchas personas que ya estaban en procesos de solicitud de asilo o iniciando otra vía para su regularización administrativa aquí en el país, que al verse truncado incrementó la incertidumbre, el estrés, el insomnio y la gestión emocional familiar. También se ha evidenciado mucho dentro de las oficinas en pandemia la brecha digital, pero no solamente la brecha digital hacia nuestra población, la brecha digital hacia los propios profesionales. Porque es que a veces le pedimos a nuestros usuarios y usuarias una serie de conocimientos que si nosotros tampoco tenemos, no los podemos brindar. Nosotros tuvimos que crear infografías sobre cómo acceder a un Zoom, cómo acceder a un Meet,
cómo acceder a otro tipo de plataformas que en teoría el personal técnico ya debía de tener el conocimiento, pero no lo tenían. Y le estábamos pidiendo a las personas que pasaran a plataformas digitales cuando ni siquiera nosotras, que éramos quienes brindábamos la información, la teníamos. Por ello, sí que me gustaría resaltar que en el año 2020, desde ambas oficinas, hemos atendido a 30.927 personas. De ellas, 20.232 eran mujeres y 10.695 fueron hombres. Además, realizamos 37.764 atenciones, de las cuales 25.128 fueron a mujeres y 12.636 fueron a hombres. Es decir, nosotros no únicamente brindamos información y orientación, sino que a los casos vulnerables ofrecemos un acompañamiento, tanto en el ámbito de empleo como en el ámbito social. Como podéis ver aquí, también hemos contado, debido al gran esfuerzo del equipo técnico, con 133 inserciones laborales. Realizamos 365 acompañamientos. Hemos formado en el 2020 a 3.801 personas. Y bueno, también es que contamos con el servicio de traducción e interpretación específico para los servicios sociales y el equipo del área del Ayuntamiento de Madrid, y hemos realizado 616 interpretaciones telefónicas. Yo acabo la primera parte de mi presentación dando las gracias e invitando a que conozcáis nuestra web. Pues Daniela, muchas gracias. Habíamos preparado un vídeo, pero me han pedido de comunicación que lo pasemos por el chat porque vamos súper justitos de tiempo. Me parece súper bien porque además el vídeo lo podéis ver como parte central dentro de la web. Es un vídeo que hemos presentado junto con la Agencia para el Empleo para un proyecto europeo como buenas prácticas, porque es verdad que las oficinas no se conocen y hemos trabajado mucho en este 2020 para ofrecer, como tú decías, información de calidad. Y ellas ya tienen el enlace, entonces si lo quieren pasar para que las personas lo vean, y además lo pueden encontrar en la web. Lo vamos a pasar por aquí por el chat. Daniela, muchísimas gracias. Se me ha olvidado comentar al principio de la intervención de Daniela que Daniela desde inicios de 2021 cuenta con un blog donde genera un espacio de consulta y reflexión positiva sobre la inmigración que se llama amamigrations.com y que os invitamos también a visitar. Porque está cargado de información súper interesante, como todo lo que cuenta Daniela. Eso es a nivel personal, y es verdad que salió de una reivindicación interna de lo que se está publicando sobre migraciones actualmente y cómo nosotras podemos hacer nuestro pequeño granito de arena, no a nivel institucional, sino a nivel individual, de ofrecer una información de, ok, tú dices esto, yo te lo rebato con datos y con contenido de valor. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniela, por estar aquí presente y por contarnos y ese trabajazo que habéis estado haciendo durante todo este tiempo, del que tenemos constancia, porque gracias a vosotras mucha de la población con la que trabajamos ha recibido esa información que no le daban en ningún otro sitio. Voy a invitar ahora a las 4 panelistas a que os pongáis la cámara, o activéis la cámara y el micrófono, porque vamos a empezar esta sesión de debate que va a durar unos minutos. Recogiendo un poco las preguntas que nos habéis mandado a través de la plataforma. Yo, para empezar, os quiero lanzar una pregunta así un poco a todas sobre el tema que al final versa esta reunión y sobre el que habéis hablado tanto, ¿no? Que, en vuestra opinión, ¿qué tendría que modificarse en las políticas de vivienda para que podamos garantizar los derechos de las personas migrantes? Todas tenéis experiencia en esto, algunas en una situación, en otras en otra. ¿Qué consideráis que habría que modificarse en las políticas de vivienda para garantizar los derechos? Si quieres empezar, Miguel. Vale, yo voy a intentar ser breve por el tiempo que tenemos. Hay muchas cosas que tendrían que hacerse, que no solo permitiría que mejorar la situación de las personas extranjeras, sino que nos beneficiaría en el conjunto de la sociedad. Por mencionar algunas que han ido saliendo, por ejemplo, creo que es importante, desde la Asociación de Vivienda estamos haciendo incidencia sobre ello, mejorar la regulación del contrato de habitación para dotarla de seguridad en el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque ya que al final la crisis crónica de vivienda nos ha empujado a que muchas personas tengan que estar viviendo en habitaciones,
como mínimo que ese régimen tenga seguridad. Después, por ejemplo, es importante crear vivienda pública, esto es fundamental, y además que se cree en barrios donde normalmente no hay, para generar cohesión social y mixtura social, que esto es una cosa que, por ejemplo, en Barcelona llevan un par de años haciéndose con la modificación del 30%. Y después también es importante, que a lo mejor lo vemos más adelante, que es todo el tema de la discriminación, las sanciones a conductas discriminatorias en el mercado privado de alquiler y el acoso inmobiliario. No sé si quería añadir algo, compañera. Le voy a pedir a Tab si te puedes poner la cámara, Tab, y así te vemos. No sé si estás por ahí. Si quería añadir algo, compañera, sobre esto que abordamos. ¿Qué modificaciones tendría que haber en políticas de vivienda para que garanticemos los derechos de las personas migrantes? Vale, bueno, hablando de migrantes, porque yo creo que cuando hablamos de vivienda no se trata de regalar a nadie, ¿no? Una vivienda, vente aquí, bueno, te regalamos esto. Es que estamos hablando de un problema estructural que debe empezar primero para apostar por políticas de vivienda social. La vivienda social, yo creo que antes de hablar de los inmigrantes, estamos hablando de la sociedad en general, ¿no? Y vemos que hay muchas personas, la vulnerabilidad no viene porque uno es inmigrante y otro es de aquí. La vulnerabilidad se mire desde otro parámetros, ¿no? Y yo creo que aquí lo que hace falta es que las administraciones públicas se acuerden, porque cuando habla, es un problema un poco complejo, porque cuando tú hablas del gobierno, es que el gobierno a veces da instrucciones y eso va a parar a comunidades autónomas, incluso en municipios. Es que es un problema que hay que trabajar de manera coordinada y apostar por que de alguna manera no estoy hablando de un sistema de control sobre los precios, a ver, pero si hay una política, se apuesta por la vivienda social, ya verá que los precios van a bajar, porque si hay un número razonable de vivienda social, seguro que el mercado libre tendrá que autorregularse sí o sí. Y también lo que estamos viendo es un poco toda la presión, ¿no?, que va en torno a eso. Se ha transformado en un negocio, y siendo un negocio en un mundo capitalista y todo esto, las grandes ciudades como Barcelona o, no sé, Daniela, que está en Madrid y todo esto, pero vivir en Barcelona y todo esto, ya vemos la especulación, están echando la población afuera, las afueras de la ciudad. Y yo creo que esto hay que tomar medidas. Y la primera es que hay que apostar para la vivienda pública. Y esto de manera coordinada, porque hay autonomías que tienen su competencia, el Estado que tiene alguna competencia, y muchos de estos suelos o son de un municipio o de la propia comunidad autónoma o del Estado. Entonces, claro, es un tema muy complejo. Sí. Y además, Sí. a TAP Falta voluntad política, sí. Se une también una problemática especial cuando hablamos de las personas migrantes, ¿no? Hablamos muchas veces de qué modificaciones hacen falta en las políticas de vivienda, por eso es muy importante, tenemos carencias muy importantes con respecto a los países de nuestro entorno, pero también cuando hablamos de las personas migrantes tenemos que tener en cuenta que hace falta que haya cambios en extranjería que garanticen el derecho a la vivienda también de las personas migrantes, no solamente política en vivienda, sino también en extranjería. En este sentido, quería que Daniela y Yulisa nos contarais cómo lo veis. Pero es que yo creo que hablando de estructuras, ¿vale? También habría que cambiar la estructura del lenguaje, porque si hablamos de el derecho a la movilidad humana, hablamos también de un derecho a la vivienda, porque estamos pensando que el mayor movimiento de migraciones es el exterior y no es real. Hay tal movilidad interna que también son de alguna manera migrantes, y si nosotros en las grandes ciudades o en las ciudades donde, por ejemplo, hay una inflación debido a esta vivienda, si nosotros conceptualizamos como movilidad humana,
al final, no solamente con viviendas de protección oficial, sino con esa regulación de alquiler que lo tiene España, pero que no lo tiene otros países, porque otros países tienen un mayor concepto del alquiler, del acceso al alquiler y de lo que ello implica, porque al final es que movemos economía con el alquiler. ¿Pero qué tipo de economía estamos moviendo? ¿Basada en qué? Entonces yo desde la administración, porque yo estoy en una situación en la que soy administración, pero soy ONG también. Entonces no puede estar este tipo, coincido con ATAP. Le he dicho 3 nombres diferentes. Perdóname, yo lo intento. He dicho 3 nombres diferentes. Coincido con ATAP que el problema real es que si a nivel de gobierno dan unas directrices, pero debido a los pactos de Toledo, luego cada comunidad autónoma, en función de quien esté en el poder, se toman unas directrices u otras, al final el cambio ya no depende tanto de lo que hagamos a nivel de organización, sino que es un cambio de estructura mental. Sí, yo para añadir un poco más en lo que han comentado mis compañeros, sí, vivienda pública, mecanismos que pongan fin al racismo inmobiliario, regulación de los precios, también lo que ha comentado el compañero ATAP, todo este proceso de gentrificación que estamos viendo en barrios de Lavapiés, por ejemplo, donde hay una gran población migrante, ¿no? Cómo se están viendo expulsadas y yendo a otros barrios, que finalmente lo que estás haciendo es destruir también todo ese tejido asociativo, comunitario que hay allí. Pero algo súper importante que has comentado, Juan, es que esto no solamente se puede ver como políticas públicas en el marco de vivienda, sino que es mucho más, ¿no? Es una cuestión estructural y allí es claramente la cuestión de la ley de extranjería, por ejemplo, ¿no? Porque claro, si hay una ley de extranjería en la que tú no te puedes iniciar el proceso de regularización después de 3 años que estés aquí, además de cumplir con un montón de requisitos que son prácticamente imposibles, ¿no? de conseguir, como 40 horas de trabajo, un trabajo a jornada completa, cuando eso no lo consiguen ni personas españolas. O sea, todo eso produce esta situación que genera esa exclusión social, siendo uno de estos puntos que es la vivienda, ¿no? O sea, se tiene que ver como un marco mucho más global, donde detrás de esto, de esta precariedad en una de las cuestiones como es la vivienda, viene marcada por una ley de extranjería racista, una ley de extranjería que no se corresponde con la realidad migratoria que estamos viviendo en el país. Además, así lo comentó el ministro Escrivá, que ya era momento de cambiar, de modificar esta ley de extranjería, porque no se correspondía con la realidad migratoria que estamos viviendo en estos momentos, y por lo tanto son uno, ¿no? Por eso hablábamos como de esta cuestión estructural que hay más atrás, ¿no? Que tenemos que analizar, porque son muchos factores que intervienen en la vida de las personas migrantes y que afecta de manera concreta, una de ellas, a la vivienda. Y por añadir, perdóname, Juan, no solamente es que tenemos una ley que lleva más de 20 años, que está totalmente obsoleta y que ha demostrado en pandemia con el cierre de las fronteras, porque realmente se han cerrado las fronteras y no estaba ingresando gente, por mucho que digan gente, bueno, personas, porque somos personas, no estaba ingresando, los problemas sociales seguían, sobre todo de hacinamiento en las grandes ciudades, por no poder hacer frente a esos alquileres. Cambiar y reformular la ley de extranjería lo que implica es ser conscientes de que las migraciones no van a parar, pero sí la repercusión que tenemos cuando realmente queremos ser un país acogedor e inclusivo, porque la ley actual de extranjería no es inclusiva. Porque tú sí puedes llegar y regularizarte si vienes con un permiso de residencia de inversionista, porque estás aportando un capital monetario al país. Pero y es que el capital humano que aporta cualquier otro tipo de persona migrante que llega y que realmente construye y no destruye y que aporta, como se ha demostrado, como en pandemia éramos consideradas servicios no solamente esenciales, sino que hemos llegado a donde no estaba llegando otro tipo de población.
De estos cambios estructurales y de esos compromisos también que adoptamos con organismos internacionales, os quiero lanzar esta pregunta que nos han mandado por el chat y con la que vamos a dar ya cierre a la jornada. Y es que la Agenda 2030 plantea en su objetivo número 11 lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles. Y establece la primera meta, que es que en 2030, es decir, dentro de 9 años, aseguremos el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejoremos los barrios marginales, los llamados barrios marginales. ¿Cómo valoráis que en este contexto de pandemia y con esta realidad que estamos atravesando vamos hacia este objetivo dentro de 9 años? Quizás Atab, que quizás tiene No, mucho que que había decir. pedido, bueno, pero bueno, como hemos cambiado de tema, quería añadir algo al respecto a lo que Puede dice añadirlo, no te preocupes, puede añadirlo. Miquela y Julissa, pues, no, lo que dicen de la parte institucional, ¿no? Yo quería abordar también, añadir algo rápido sobre la parte, digamos, de la ciudadanía, ¿no? Porque yo creo que hace falta construir una, no sé, una otra, cambiar de chip, ¿no? Porque, claro, para decirlo así, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de la vivienda como un derecho básico, bueno, esto lo estamos recordando al Estado, que bueno, que tiene que velar en esto, ¿no? Con este derecho, si se vulnera y todo esto, hay que reclamar que este derecho sea un derecho, sinceramente, que las personas puedan disfrutar de una vivienda adecuada. Siendo una necesidad básica, también tenemos que luchar como ciudadanas y ciudadanos para que esto se cumpla. Pero en una sociedad donde todavía el inmigrante es visto como, no sé, de alguna manera como no parte, ¿no? de esta sociedad, bueno, quiero hablar un poco de la discriminación, del rechazo, ¿no? que sufrimos, porque han hablado las dos compañeras, tanto Daniela como Julissa, este momento de confinamiento, que hemos visto que incluso muchas viviendas se han quedado vacías y todo esto porque no llegaban los turistas. Bueno, que también un montón de posibilidad de la cartera de la vivienda estaba es una ocasión, no era la ocasión perfecta, ¿no? Cuando tú llamas y dices, bueno, necesito un piso de acogida para acoger a personas refugiadas y todo esto, pues la primera cosa, yo he escuchado barbaridad y la gente me dice, ni inmigrante ni mascotas. Claro, todo esto lo hemos escuchado, pero no estamos hablando del Estado, estamos hablando de personas, de particulares y todo esto que están diciendo esto. Y esto existe, la discriminación. Porque no podemos poner todo esto en... Es que la población tiene que cambiar. Estamos en una sociedad que todavía yo creo que no está preparada. Y alguien lo ha dicho aquí, no sé si es Julissa o Daniela, que bueno, el proceso migratorio no hay quien lo pare, porque hay necesidad y vemos la pirámide, ¿no? de nuestra sociedad. Bueno, que es que vamos a tener que acudir a las migraciones para poder levantar este país, para que siga competitivo y a todos los niveles. Gracias. Sí, muy cierto. Es muy cierto, Atap. Pues nada, para un poco cerrar el debate, porque nos hemos ido ya mucho de tiempo, una frase final. ¿Que creéis que este objetivo de 2030, en 9 años, esas viviendas seguras, asequibles, etcétera, lo vamos a poder cumplir como país? Miguel, ¿quieres empezar? Yo creo que podemos llegar si empezamos a hacer todo lo que tenemos que hacer de forma coordinada, como decía Atar, con todas las instituciones y no solo tomamos medidas a corto plazo, que la primera a lo mejor sería mantener las medidas COVID más allá del estado de alarma para garantizar que nadie sea desahuciado sin una alternativa, pero también con políticas a largo plazo. Y ahora tenemos varias oportunidades. A nivel estatal se está tramitando la ley de igualdad y no discriminación, y la ambición de esa ley que se apruebe puede ayudar
aunque evidentemente es trabajo de la ciudadanía ese cambio cultural, ¿no? Al que se ha apuntado, que yo creo que es fundamental. Y después a nivel de vivienda se tendría que tramitar en esta legislatura la ley estatal y también recordar que hay comunidades autónomas como Madrid que hay un vacío legislativo y en esta previsión del 2030 de conseguir ciudades inclusivas, la no discriminación es fundamental. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que en Madrid se pudieran denunciar situaciones como las que se denuncian en Barcelona y que el ayuntamiento ya ha multado por discriminación racial. Entonces, yo creo que hay tiempo suficiente, pero que hay que dar todos los pasos a medio, corto y largo plazo. Yulisa, ¿quieres continuar? Bueno, teniendo en cuenta que la Agenda 2030 no es vinculante, hay que también, o sea, esto se trata de, creo que lo hemos comentado, ¿no? De una cuestión de voluntad política, de coordinación, y bueno, y creo que también de cómo está llegando la Agenda 2030, ¿no? Aquí es lo que comentaba también Atap, de cómo involucramos a la organización, a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y si estamos hablando del acceso a la vivienda de las personas migrantes, cómo las personas migrantes pueden estar reflejadas, verse reflejadas también en lo que es esta agenda, ¿no? Y en ese sentido sí se pueden dar pasos, pero no los estamos viendo como deberían ser para llegar a esto, ¿no? Y sobre todo me preocupa eso, que no vean, o sea, que sean eso, que se queden agendas finales, pues eso, globales, y que no aterricen, sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Que no se tengan en cuenta las realidades específicas que viven determinados colectivos, como son el de las personas migrantes. Y otra cosa para completarlo de Atap y tal, de lo que decía, ¿no? Esa falta de involucrarse de la sociedad civil y tal, es algo que también tenemos que trabajar entre todas las organizaciones y apoyar también distintos movimientos que están liderando personas migrantes, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de regularización ya, donde como alianza estamos participando y que está liderado por personas migrantes y antirracistas, por ejemplo, pero también me lleva, y en el marco de la vivienda, por ejemplo, el movimiento que se generó hace muchos años ya, con Aida Quintanoa, por ejemplo, la ecuatoriana que lideró toda esta cuestión de las estafas hipotecarias, ¿no? Y que después de allí sale todo lo de la PA, o sea, como que también no veamos como que no hemos hecho nada, ¿no? Sino que hay varios movimientos que además han sido también liderados por las propias personas migrantes y como esta, ¿no? Que comento, que después da la formación de la PA y donde ponían en el centro la cuestión de la vivienda y lo que ellos llamaban esa estafa. Bueno, si queréis, Atap, ¿quieres completar? Sí, no, rápidamente, bueno, es un poco para decir que, bueno, que lo ha dicho Julissa cuando dice que, bueno, que no es vinculante, pues eso lo quiere decir todo. Y quien habla de vivienda hoy por hoy habla de un negocio muy lucrativo. Y quien habla también del cumplimiento de esta Agenda 2030 que estamos hablando, que también habla de posibilidades que los distintos gobiernos que de alguna manera van firmando una cosa, que haya cambios en cualquier momento y que el compromiso, que es un compromiso de Estado, que en principio es así, que acabe siendo una prioridad que sea secundario, ¿no? Con respecto al que manda, ¿no? Actualmente, y según dónde van, digamos, las políticas, ¿no? De aquellos que de alguna manera llegan al poder en base a un programa político. Bueno, yo no soy muy pesimista en la política, pero puedo decir que, bueno, que soy muy decepcionado en ciertas maneras de hacer la política. Es que hoy por hoy lo que presentamos como programa, una vez que gobernamos, pues lo que hacemos es otra cosa. Y la ciudadanía tiene que ser, lo político tiene que ser contable ante la ciudadanía sobre estas cosas. Si no superamos esto, es un problema de mentalidad que hay que cambiar aquí. Y yo creo que son grandes anuncios
bueno, no voy a estar muy pesimista, pero ya veremos, el futuro no nos dirá grandes cosas, pero creo que en 2030 ojalá que vivamos hasta esto, volvemos a vernos aquí otra vez y hacemos la valoración sobre este futuro. Pues sí, seguramente tendremos ya otro objetivo de 10 años, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Daniela. Si quieres concluir. Bueno, pues yo voy a hacer la reflexión de que nunca pensamos que dentro de nuestras organizaciones nos tendríamos que ir al teletrabajo. Nunca pensamos que tendríamos una pandemia que haría temblar muchas estructuras sociales, y nunca pensamos que tuviéramos estas conversaciones, con lo cual, aunque dice Yulisa que la Agenda 2030 no es vinculante, hay una gran diferencia entre deber y tener. La pandemia nos ha obligado a ese tener que. Entonces yo sí quiero pensar que se está dando y se está fraguando todo y se está haciendo un buen caldo de cultivo para que tengamos que pensar y tengamos que hacer nuevas fórmulas o iniciar nuevos caminos para una vivienda realmente accesible, no solamente a la población migrante, sino a la ciudadanía en general. Pues con esta reflexión positiva, gracias Daniela, cerramos aquí. Miguel, Yulisa, Tavio, Daniela, gracias de verdad por estar hoy aquí. Sé que tenéis muchísimo trabajo. Ana, si habéis sacado un ratito para poder estar aquí a hablar con nosotros de esto tan interesante, y que yo creo que al final la sensación general es de que hay esperanza porque hay gente tan grande como vosotras trabajando en esto. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por haber estado aquí hoy. Ha sido muy interesante. A todas las participantes también, gracias por haber asistido a esta jornada. Como ya hemos comentado previamente, esta jornada la hemos llevado a cabo porque hemos elaborado un informe muy extenso que va a estar disponible en nuestra web hoy mismo, en provivienda.org/no discriminación. Un informe muy trabajado y al que le tengo que agradecer tanto a Miguel Ruiz como a Marina Jiménez, nuestra compañera que no ha estado hoy aquí visible, pero está por aquí detrás de las cámaras, por su trabajo y su dedicación. Gracias también al área de comunicación por todo el trabajo que han hecho en esta jornada. Y antes de concluir, también invitaros a que visitéis la web del programa de no discriminación, la web que ya he referenciado, www.provivienda.org/no discriminación, en la cual tenemos desde hace unos meses un buzón para denunciar situaciones de discriminación residencial y dar atención a personas que están sufriendo, bueno, racismo, xenofobia, cuando tratan de buscar una vivienda o cuando están dentro de ella, en el mantenimiento y demás. Nos han quedado algunas preguntas por responder en este debate porque nos hemos extendido. Las responderemos por email en la medida de lo posible. Y una vez más, agradecer a los 4 ponentes vuestra participación y a todas las personas que habéis participado. Gracias por estar hoy aquí. Un saludo. A vosotras por la invitación. Y que tengáis muy buen día. Muchas gracias, un placer. Gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias.